el programa y en la musicalización Mauro Ríos, así que muchísimas gracias. Y ahora sí le voy a dar la bienvenida al licenciado Federico Dalóngaro, que es licenciado en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad del Salvador, y además autor de este artículo tan interesante que ha titulado Después de la tormenta, el desafío de la clase política de Estados Unidos. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Guillermo Hagestrom te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Te escucho bastante bajo. Ahora te va a levantar un poquito el audio, seguramente. Ahí va, Mauro. Ahí te escucho bien. Ahí nos escuchas perfecto. Bueno, perfecto. Federico, fue una transición, y desde que se produjo la elección en Estados Unidos, con tantas dudas, primero con los resultados, con el escrutinio y con todo lo que fue sucediendo, ya se enrareció de alguna manera el ambiente. Ahora, un ambiente que durante los años de Trump, del presidente Donald Trump, fue como modificando determinadas conductas, ¿no?, en la política y en los políticos norteamericanos, ¿no? Sí, totalmente. Como vos bien decías en el artículo que tenés vos, se dieron ciertos cambios a nivel de la ciudadanía, del pueblo norteamericano, que están impulsados o estuvieron de alguna manera promovidos por el tipo de conductas que Trump ejerció. El tipo de conductas que un líder tiene, digamos, por decantación, van hacia la ciudadanía. Bueno, acá lo que hizo fue, digamos, promover lo que se puede decir como una discordia, o aumentar la discordia que ya existía entre pueblos norteamericanos respecto a algunos temas que antes eran, digamos, base de acuerdo entre los dos partidos, entre republicanos y demócratas. Sí. Yo creo que hacía mención a ciertos consensos que había sobre la política exterior, que es principalmente el campo que yo me dedico a estudiar. Bueno, el gobierno de Trump realizó ciertas acciones en política exterior, en política racial, en otros temas también, los cuestionamientos a las burocracias, que para él eran parte de los responsables o principales responsables de las conspiraciones contra su gobierno. Bueno, todo eso de alguna manera decantó en la sociedad e incentivó esta poca capacidad de llegar a consensos. Y bueno, eso es lo que termina de generar el clima enrarecido en las elecciones que mencionabas vos. Ahora, ¿cuánto tuvo que ver? Porque mucho se habló durante sobre todo el inicio, ¿no?, de la gestión de Donald Trump, que muchos sectores del pueblo norteamericano, que había estado postergado, sobre todo en el interior más profundo de los Estados Unidos, había visto como un reverdecer en la economía, en sus actividades, y que todo esto había generado un clima de algo así como una economía muy floreciente en Estados Unidos. Ahora, uno a veces piensa, la verdad es que la gestión de Barack Obama, que fue quien lo precedió a Donald Trump en el gobierno, había dejado una situación económica también muy buena, más allá de distintos puntos que puede haber, seguramente la gestión de Donald Trump pudo haber tomado, pero no dejó un país en muy malas condiciones económicas la gestión de Obama, ¿no? Sí, es así, es como vos decís. Está la curiosidad esta de que, a pesar de que la situación... En eso creo que nos diferenciamos bastante de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Sí. Porque presidentes que dejan un gobierno con una situación económica bastante estable, considerando que Obama venía de atravesar una crisis financiera terrible, sí. Bueno, son presidentes que, a pesar de tener una cierta bonanza económica, después se produce un recambio, y que las causas de ese recambio quizás no pasan por la economía. No creo que pasen por ese lado, quizás pasan por otros temas, otros clivajes políticos que no tienen que ver con el bienestar o no de la economía. Por supuesto que es un factor que es importante, pero en este sentido la cabeza promedio del estadounidense
no está solo puesta en la preocupación por la situación económica. Claro, claro. Ahora, todo lo que fuimos viendo y que vos relatás y analizás muy bien en este artículo, Federico, se fue produciendo sobre todo en los últimos días, cuando ya la situación de Trump era básicamente irreversible, donde se dio cuenta o se dieron cuenta que esa elección no se podía dar vuelta. ¿Cuánto tuvo que ver o cuánto incidió en todo esto los problemas raciales, los enfrentamientos raciales que fueron muy fuertes y que como pareciera o pareció como contrapartida y en la fórmula de Joe Biden, bueno, una vicepresidenta que, bueno, de alguna manera tenía un origen afroamericano, ¿no? Sí, me parece que lo que produjo los conflictos raciales de este año en Estados Unidos, a partir del caso del asesinato del afroamericano, sí, fue volcar una porción de indecisos que no tenían un fuerte compromiso político ni con los demócratas, ni con los demócratas, ni con los republicanos, sí, hacia el sector más progresista de los demócratas. claro. También contribuyó a este hecho y cómo fue manejado desde la presidencia, también contribuyó a generar este clima de no acuerdos sobre ciertas cuestiones básicas entre los norteamericanos, o de desacuerdos, o de, te diría, desunión, porque en última instancia lo que está señalando esto, todos estos conflictos que se fueron sucediendo y todas estas cuestiones, clivajes importantes que de alguna manera se pusieron en entredicho durante la presidencia de Trump, es una gran desunión que hay a nivel nacional. Claro, claro. Eso quizás es lo traumático, y el síntoma máximo de ese me parece que es el cuestionamiento respecto o al sistema político norteamericano, al funcionamiento del sistema político norteamericano. Es cierto. Ahora, un sistema político básicamente basado en un sistema democrático que creo que a nadie, por lo menos en los últimos años del siglo XX y de lo que va de este siglo, se le hubiera ocurrido pensar que podía llegar a estar o a llegar a una situación tan comprometida como la que llegó. Fue realmente una situación, a criterio tuyo, ¿no? Y de lo que has leído y de lo que has visto y de lo que has seguramente analizado, fue realmente una situación que pudo haber derivado en una crisis institucional muy severa. No, mira, no creo que haya estado o esté en peligro la democracia en Estados Unidos. Lo único que sí puedo decir es que es un síntoma de que algo está sucediendo y que las miradas deben estar puestas en el futuro, en cómo se educan en valores a los futuros líderes. Es decir, hay una responsabilidad política de los líderes de formar moralmente a las futuras generaciones. Es decir, esto puede tener dos caminos. O queda acá, digamos, o puede seguir agravándose. Me parece que el desafío de la clase política es formar en valores, y ese valor, o es entre esos valores fundamentales, debe estar primero la unión nacional, como máximo objetivo, pero también la consideración de la democracia como el mejor régimen para canalizar la disconformidad política. Pero en este momento no creo que esté en peligro la democracia en Estados Unidos. Es un país además que tiene una tradición democrática impecable, en el sentido de que no ha tenido interrupciones institucionales y las instituciones son realmente fuertes. Es cierto, y uno lo notó con escenas que realmente parecían de ciencia ficción, o parecía más vale una muy buena producción de ficción norteamericana, y sin embargo esas hordas de gente entrando en el Capitolio, nada menos, frente a veces hasta la mirada atónita de quienes estaban custodiándolo, porque parecía como que ellos mismos no podían dar crédito a lo que estaban viviendo, ¿no? Sí, y esto tuvo una repercusión más interesante, que es toda la activación de las agencias de seguridad interior de Estados Unidos. Al día posterior de que sucede esto,
o a los pocos días, el FBI empieza a iniciar investigaciones acerca de quiénes eran las personas que habían obviamente participado en estas manifestaciones violentas, pero además quiénes eran los vínculos o aquellos que estaban motivando, incentivando a que se produzcan estas cosas. Entonces, en términos también de seguridad interior, es un momento álgido, en el que también vamos a ir viendo, me parece, si que está sucediendo en estos días, es dar cuenta de ciertas vinculaciones que existían entre estos manifestantes y algunos personas próximas a Trump, uno de sus asesores, pero eso me parece que va a tener más repercusión en los días venideros. O sea, quiere decir que de alguna manera desde el sector del expresidente Trump algo hubo como para que por lo menos tuviera algún tipo de viabilidad estas conductas que después se vieron reflejadas en todos los acontecimientos que sucedieron, ¿no? Al menos directamente no, pero como también habrás visto, lo que sucede es que hay desde el republicanismo quizás una actitud híbrida. Por un lado la condena y quizás la condena implícita en realidad de que Trump fue responsable de incentivar las manifestaciones, pero por el otro lado votar en contra del impeachment, salvo 10 senadores republicanos. Claro. Es afirmar que Trump tuvo participación directa y por el momento no se puede afirmar, eso lo tendrá que determinar la justicia de Estados Unidos con ayuda de las agencias de seguridad. Pero bueno, también es un interrogante que surge, es también una forma, la investigación también es una forma de que se subsane o se vaya subsanando esta gran, como diría, conflicto que se está dando a nivel político, pero que después termina de traducirse en la sociedad y produce un enorme daño. Sin duda. Y la sensación que uno tiene es que, por lo menos históricamente en los Estados Unidos, cuando empieza a aparecer un poco de luz en determinados sucesos que van aconteciendo, ahí pareciera como que, bueno, la gente empieza, el pueblo, ¿no? Y los dirigentes empiezan a darse cuenta y pareciera como que las situaciones aclarándose tienen por lo menos un inicio de solución. Vos en tu artículo mencionás algo que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se puede hacer y quiénes van a tener la figura y la estatura política, ¿no? Como para encauzar a todo este sector de gente, porque además, seamos concretos, si bien el actual presidente Joe Biden tuvo un caudal electoral muy grande, pero también tuvo un caudal electoral muy grande Donald Trump, ¿no? Sí. Quiere decir que ese caudal de gente, ¿cómo se hace para encauzarlo hacia un camino democrático y como para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, ese es un desafío a venir, que es decir, bueno, ¿cómo hago que esa gente que está disconforme sobre cómo funciona la política en Estados Unidos se manifieste, participe políticamente, pero lo haga de una manera que concuerde con los límites legales o que se encuentre dentro de los límites legales que permite una república? Y al mismo tiempo sucede lo siguiente: en este momento no hay una figura de ese tipo que logre encauzar nuevamente a toda esa gente. No hay, principalmente por alguna cuestión de que no lo está dando, no están surgiendo dentro del republicanismo ese tipo de cuadros, o porque Trump todavía condensa, todavía retiene un atractivo muy grande para el pueblo norteamericano y que, puede, en una parte su legitimidad como líder está apoyada por el pueblo norteamericano, pero por el otro lado también su posición fuerte dentro del republicanismo se debe al control de los fondos con los que se financia, no te diría el partido republicano, pero sí los movimientos de Trump dentro del republicanismo. Esto es, por ejemplo, la capacidad o la posibilidad de que Trump se desplace por todo el país haciendo campañas, si bien no puede financiar directamente a otros candidatos o financiarse a sí mismo, sí le permite como una especie de campaña indirecta. Y esto tiene que ver con
que después de las elecciones presidenciales de noviembre, si no me equivoco, se creó lo que se llama Save America. Save America es una especie de, te diría, de mecanismo, en realidad tiene una figura institucional, pero es un mecanismo para solventar sus gastos que le permiten sostenerse como líder dentro del republicanismo. Y en este sentido, si controla los fondos, también controla o no permite que surjan otros líderes. En este sentido, la mayoría de los líderes republicanos están alineados, si se quiere, o bajo la figura de Trump. No hay ninguno que destaque en este momento y no hay ninguno que veo que esté logrando lo que vos comentás, que canalice por otro lado esta desidia del pueblo norteamericano. Es cierto. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que estamos hablando con el licenciado Federico Dalóngaro, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Vos en la nota, y mañana seguramente todos quienes tengan la oportunidad de meterse en la página de la radio van a poder leerlo, citás en un momento algo con respecto a la conducción que citaba el general Perón, ¿no? Sí, sí. En realidad lo tomé como conceptos, a ver, no era... Sí, no para tomarlo, pero el concepto en sí, que utilizó es muy interesante, por eso quería que lo nombrara, ¿no? Hay un libro de Perón que es Conducción Política. En Conducción Política lo que Perón dice es que la figura del conductor lo que hace es aunar voluntades hacia un objetivo común. Este objetivo, digamos, este objetivo dentro de la política o dentro del ámbito de la política tiene o conlleva una intención de transformación. Para que el conductor pueda aunar esas voluntades y llevarlas hacia un objetivo, debe primero preparar a aquellos que serán conducidos. Y eso es doble, que yo decía, que es primero la preparación intelectual, que supone, asumir cada uno qué rol le toca dentro de un proyecto político, pero por el otro lado, moral. Es decir, asumir que el bienestar individual se articula con el bien colectivo. Y eso es fundamental para la formación de los futuros líderes. Entender que en realidad el accionar de cada individuo dentro de un proyecto político o dentro de un espacio político siempre tiene que estar ligado a un objetivo común. Y ese objetivo común último debe ser la unión y el bienestar del pueblo norteamericano, en este caso del que estamos hablando. Sí. Pero siempre lo individual tiene que estar articulado con lo colectivo. Sin duda, y para esto, por supuesto, ¿no? Hace falta una gran vocación de servicio, ¿no? Vocación de servicio, compromiso, rectitud moral, no es para santos la política, pero tampoco puede estar ajena a ciertos principios rectores morales. Sin duda. Federico, la última que te hago, sí. Pero es tan interesante la charla, el tema, porque esto uno podría haber pensado que lo hubiéramos podido hablar en similares condiciones, pero de otro país, o hablando de otro lugar, pero parece mentira que estemos hablando de una situación que se haya dado en Estados Unidos, que por lo menos para todo el mundo occidental es algo así como nuestro ejemplo a mirar, ¿no? Y a seguir, y todo esto, ha sucedido. ¿Cuánto de retraso, puede significar con respecto a la importancia que otras potencias están tomando en el mundo esta situación que sucedió en Estados Unidos y que ahora, por supuesto, el mundo occidental y también el otro mundo, las otras potencias, seguramente están viendo muy de cerca? Lo que afecta, me parece, es la percepción que se tiene en Estados Unidos. Y las percepciones son muy importantes a la hora de relacionarse internacionalmente con otros países. Entonces, si Estados Unidos, antes de que suceda esto, era el faro que iluminaba de alguna forma, o el modelo a seguir como régimen democrático,
quizás la percepción de esa perfectibilidad se ve afectada. Igualmente no creo que esto vaya a cambiar mucho. Digo, Estados Unidos sigue siendo percibido por otros países como un ejemplo de democracia consolidada. No creo que lo afecte tanto en ese sentido. Y además, con todo lo que ha ido sucediendo a partir de la asunción de Joe Biden, firma de tratados, la vuelta al Tratado de París, por ejemplo, que eso para Europa fue importante, y la situación de cómo se está manejando la pandemia a partir del advenimiento de la nueva administración, pareciera que esos factores también a nivel internacional ayudan a que Estados Unidos lentamente vuelva a reacomodarse en aquel lugar que había tenido, ¿no? Totalmente, coincido con vos, porque lo que está intentando Biden para mí en estos primeros días de su administración es rectificar las malas percepciones que se pueden haber generado a partir de lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero. Perfecto. Bueno, Federico, yo te agradezco muchísimo. No, gracias esta a charla vos. Ha sido interesantísima, seguiremos por supuesto charlando a lo largo de este año y te agradezco muchísimo. Cuando quieras, gracias a vos y gracias a Andreina y a Julio Lascano también que hicieron posible que me comunique con vos. Por favor, un placer enorme haberte tenido en el programa. Chao, hasta pronto. Luego. Bueno, hablábamos con el profesor de la licenciatura de Relaciones Internacionales de El Salvador, Federico D'Alongaro. Un artículo y una interesantísima nota que mañana va a estar publicada en la página de la radio como para que pueda leerla en su totalidad, porque realmente es muy interesante. Por supuesto, más allá de las ideologías políticas, pero lo que significa en el plano de la geopolítica los Estados Unidos es muy importante, y es muy importante para todo nuestro continente, básicamente. Así que realmente el alejamiento del presidente Donald Trump en este caso ha sido la verdad que hasta por lo menos lo que uno puede visualizar hasta ahora algo realmente importante, y aparentemente tiende a normalizarse algunos de los puntos en donde los Estados Unidos había quedado relativamente descolocado.